¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida. El sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. ¿Cuándo instituyó Jesucristo en la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Después de reunirse con los apóstoles, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se los dio diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. El mismo Cristo expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. ¿Qué nombre recibe este sacramento? Los más comunes son Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar y Sagrada Comunión. ¿Cómo se desarrolla la celebración de la Eucaristía? La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos que forman un solo acto de culto: la liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la plegaria eucarística con las palabras de la consagración y la comunión. ¿Quién es el ministro de la celebración de la Eucaristía? El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote y el obispo, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. ¿Cuáles son los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía? Los elementos esenciales y necesarios para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. ¿Cómo está Jesucristo presente en la Eucaristía? Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo único e incomparable. Está presente en efecto de modo verdadero, real y sustancial, con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. ¿Qué significa transustanciación? Transustanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalteradas las características sensibles del pan y del vino. Estos son las especies eucarísticas. ¿La fracción del pan divide a Cristo? La fracción del pan no divide a Cristo. Él está presente todo e íntegro en cada especie eucarística y en cada una de sus partes. ¿Qué tipo de culto se debe rendir al sacramento de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía se le debe rendir la adoración reservada a Dios,
tanto durante la celebración eucarística como fuera de ella. La Iglesia conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento reservado en el sagrario. ¿Qué significa altar? El altar es el símbolo de Cristo mismo presente como víctima sacrificial y como alimento celestial que se nos da a nosotros. ¿Cuándo obliga a la Iglesia a participar de la Santa Misa? La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días. ¿Qué se requiere para recibir la Sagrada Comunión? Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de adoración, y la actitud corporal, los gestos y la vestimenta, esto en señal de respeto a Cristo. ¿Cuáles son los frutos para recibir la Sagrada Comunión? La Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el bautismo y la confirmación, y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. ¿Por qué se dice que la Eucaristía es prenda de la gloria futura? La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos.